reunirnos a esta asamblea. El motivo de mi presencia es solamente para ponerles en conocimiento que necesitamos su apoyo. Su apoyo porque van a ser beneficiados a nivel casi de toda la avenida que falta pavimentar, lo que es de la continuación de la avenida Vicia hasta la puerta de Jicamarca. Queremos que nos ayuden porque de la misma manera todos nos vamos a beneficiar. Y también le ponemos en conocimiento que va a haber un poco de incomodidad cuando se hace la obra, que no se moleste, porque esta obra va a durar casi 45 a 60 días. Donde se van a hacer veredas y pistas que nunca se han hecho, porque las obras lo elige el vecino con su dirigente, no lo elige el alcalde. Yo he venido acá para cumplir lo que ustedes han elegido, porque me han elegido para trabajar. Yo soy un hombre de trabajo, yo no soy que yo les he reunido hoy día, no he venido para prometerles para hacerlo mañana ni pasado. Yo les he convocado porque el 15 de octubre se inicia la obra. La empresa que ha sido ganadora, el día 15 comienza a hacer movimiento de tierra, comienza a trabajar todas las avenidas y las calles internas donde han sido beneficiadas con este gran proyecto. Solamente para dar las gracias al señor Burgos, señor alcalde, ha demostrado en estos 4 años, a la vista de todos nosotros, que está haciendo despertar a este león dormido de San Juan del Lurigancho. Cuando este león dormido se despierte, va a ser el primer distrito de todo Lima. Indefinidamente agradecerle al señor alcalde Carlos Burgos Horna que en el grupo 4 efectivamente había bastante desmonte, pero gracias a la gestión del comité de obra y la señora coordinadora del grupo 4 hicimos el trabajo en conjunto para que esta obra sea hecho de la realidad. Una vez más, gracias señor alcalde por esta obra que el 16 de octubre ya empieza en el grupo número 4. Muchas gracias.